hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto de toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y en la gloria ha preparado un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, donde Él me llevará para morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.
donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no lo hay. Tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Le invito a que por favor usted pueda tomar la palabra de Dios y me acompañe en la lectura de esta tarde. Proverbios, el capítulo 10. Proverbios, capítulo 10. Dice así, hermanos: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará en los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Acompáñeme en oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de lectura.
Gracias por enseñarnos, Dios, la diferencia entre un impío, un necio, Señor, con una persona sabia. Ayúdanos, Padre Celestial, todos los días de nuestra vida a buscar la sabiduría de lo alto. Señor, a atar, Señor, la sabiduría de lo alto a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, Padre. Gracias por los consejos prácticos que usted nos da por medio de este libro. Ayúdenos a ponerlos por obra, a no ser nada más oidores olvidadizos, Señor, sino ser, Padre Celestial, hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice lo que falta del programa. Que la honra y gloria, Señor, sean para ti en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí.
sé, descuida de mí. Cuida de mí. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en su casa, ¿verdad? En esta tarde noche. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que la bendición de Dios pueda estar en su vida, en su hogar, en su familia, en todos sus seres queridos, en su trabajo, estudios, en la provisión de Dios siempre, ¿verdad? Está ahí sobre su vida. Quiero en esta tarde, hermanos, compartir algo que Dios puso en mi corazón, me impresionó, porque muchas veces, hermanos, nosotros entramos en una etapa bastante difícil, ¿verdad? Cuando las pruebas se incrementan, muchas veces nosotros, hermanos míos, entramos y nos da miedo, nos volvemos ansiosos, ¿verdad? De la situación. Y muchas veces, hermanos, olvidamos a quién tenemos del lado nuestro, a quién está con nosotros en medio de toda la situación de la crisis. Muchas veces puede ser de salud, muchas veces puede ser financiera, otras veces puede ser familiar, matrimonial, con los hijos, y ahí va sucesivamente la lista, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Tal vez muchas veces la crisis puede ser, usted tiene su trabajo, pero en su trabajo hay muchos problemas, hay gente que no está con usted a favor suyo, y se pone el asunto bastante crítico, ¿verdad? Entonces, y ahora con esta situación de la pandemia y escuchando noticias, muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad hay un 24% de desempleo en nuestro país, más o menos son 521,000 personas. Imagínense, hermanos míos, 521,000 personas no tienen ahorita un trabajo. Quiere decir que no podemos nosotros ir más allá, pero imagínense, hermanos, yo no soy un matemático, no soy tan bueno para eso, pero si usted y yo sabemos que de esos 521,000 personas, no sabemos, ¿verdad? Bueno, ahorita yo no tengo el dato, ¿verdad? Pero yo sé que debe estar. ¿Cuántos podrán ser jefe de hogar? Puede ser un hombre, puede ser una dama, ¿verdad? Entonces, imagínense, y de eso depende la vida, el sustento de varias personas dentro del núcleo familiar. Digamos que son 3 personas. Imagínese usted la situación. Y hermano mío, muchas veces nosotros como hijos de Dios, hay veces dejamos de un lado algo muy importante. Dejamos de un lado a Dios y comenzamos a observar y ver, y a veces no nos recordamos, hermanos, las bendiciones. Tal vez usted dice, y no me entienda mal, hermanos, pero hay veces el enemigo hace esto con mi vida, con la vida suya también, y lo digo con cariño y respeto, hermanos. Pero hay veces nosotros, Dios nos está bendiciendo con salud. ¿Cuántas personas, hermanos, están quebrantados de salud en hospital o en su misma casa, ¿verdad? ¿Cuántas personas ahorita dentro de esas no tienen un empleo? ¿Tiene usted un empleo? Y usted puede decir, bueno, pero me han reducido las horas del trabajo y todo. Pero hermanos, imagínense, de esas 521,000 personas, ¿cuánto no darían tener el empleo mío, suyo? Me explico, hermanos, para poder tener el sustento para la familia. Hay veces nosotros, hermanos míos, olvidamos esas cosas, olvidamos todas las bendiciones que nos da, ¿verdad? El Señor, como mencioné, ¿verdad? El asunto de la salud, el trabajo, el estudio, un techo, que hay algo de comida en la casa. Y entonces eso, hermanos míos, hace que nosotros desviemos nuestra mirada.
Muchas veces nosotros estamos poniendo la atención y nuestra mirada en lo que no tenemos o en lo que deseamos, pero no, muchas veces, hermanos míos, no nos estamos dando cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, hermanos. A veces nuestra mirada se enfoca en lo que no tenemos, pero cuántas bendiciones nos ha dado Dios. El techo, la comida, todo eso, el empleo, que sí han reducido el tiempo laboral, cierto, hermanos, pero gracias a Dios tiene usted y tengo yo algo que comer. Y hermanos, por eso es que muchas veces uno debe analizar y pensar en todas esas cosas. No debe estar viendo lo que uno no tiene, debe estar viendo las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. ¿Me explico, hermanos míos? Y quiero pedirle, recordarle a usted y a mí que el cuidado de Dios está siempre muy evidente, hermanos míos, en la vida nuestra, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestra familia, en todos, hermanos. Quiero pedirle por favor que vaya conmigo un momento al libro de Primera de Pedro capítulo 5. En algunos casos es un pasaje conocido, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 7. Pero qué gran verdad, hermanos. Muchas veces nosotros como creyentes olvidamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y usted puede enumerar ahí una lista, hermano. Haga esa lista para que el enemigo no le haga que usted y yo veamos lo que no tenemos. Hay cosas que uno de los en Proverbios dice, capítulo 30, verso 8. Vamos a leer, aunque, ¿verdad? Ahorita. Pero hermanos míos, muchas veces nosotros como hijos de Dios nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Y eso es lo que hace que el enemigo nos guíe a ver las cosas que no tenemos. ¿Y cuántas cosas tenemos, hermanos, que Dios ha provisto en la vida suya y mía? ¿Verdad? La salud, vea la salud. ¿Cuántas personas desearían estar con usted? Usted dice, pero tengo hipertensión, pero está ahí, está en su casa, está bien, está controlada su hipertensión a través de las medicinas que han prescrito, ¿verdad? Y hay veces, hermanos, nosotros, hay veces nos pasa, hay veces podemos llegar y quejarnos de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Y cuántos otros países no hay? No hay un sistema como nuestra caja de seguro. Me explico, hermanos. Hay veces nos enfocamos y nos quejamos de ciertas cosas que gracias a Dios nos ha dado el Señor, nos ha puesto el Señor y nos ha provisto el Señor. Y a veces nosotros nos enfocamos en las cosas que no tenemos, y eso hace que nosotros nos volvamos quejosos, quejumbrosos. Vea lo que dice. Y cuando eso digo yo, hermano, yo estoy incluyéndome ahí también, hermano mío. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Dice ahí la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra de Dios ahí bastante claro, hermanos. El Señor, a veces nosotros pensamos y queremos tener como esas famosas películas de ficción, ¿verdad? De que hay una lámpara, hay un genio, lo frotamos y que cumpla todos nuestros deseos. No, hermano mío, no es así, hermanos. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y Él va a proveer lo que usted y yo necesitamos cada día, en cada momento. Pero yo quiero que analicemos un momentito qué es ansiedad. La ansiedad es una excitación extrema, produce inseguridad, produce y viene acompañada con angustia. Y además de eso, estuve enfocando un poquito más y observando un poquito. La ansiedad trae ciertos efectos sobre la persona de uno, sobre el estado de salud de uno. Trae tensión, estrés, dolor de cabeza, rigidez de hombro, dolor de cuello, migrañas, afecta el cerebro, el corazón, el vaso, el hígado. Aún hasta hay personas que cuando están con toda esa tensión, hermanos míos, les da ciertas cosas cutáneamente, ¿verdad?
Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hay un nerviosismo, ¿verdad?, extremo, ¿verdad?, en la vida nuestra, y esas alergias, ¿verdad?, que vienen a la vida de todos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la ansiedad, eso es lo que causa, hermano mío, trae devastación al sistema mío y suyo de salud. Dios tiene, y por eso nos dice la palabra de Dios, nos dice ahí, echando. Echar es arrojar, tirar, depositar, expulsar, lanzar, despojarnos de todo eso, hermanos míos, de todo eso que está en la vida suya y mía, de todas esas cosas que nos tienen ansiosos, angustiados, excitados, que suben nuestro ritmo cardíaco y que nosotros nos sentimos en extremo nerviosos, hermanos. Y por eso es que el Señor quiere hacernos una gran declaración con este pasaje. Pedro estaba diciéndole en aquel momento a todos los hermanos creyentes que estaban en su época. Ellos estaban bajo la famosa persecución y maltrato, y no estamos hablando de un maltrato de golpes y solamente, ¿verdad, hermanos míos? No estamos hablando de burlas, sino, hermanos míos, completamente asesinatos atroces. En esa época era Nerón el emperador. Entonces, imagínense cómo estaban sufriendo los cristianos, lo que ellos padecían a través de este hombre malo que detestaba y no quería para nada a los cristianos. Imagínense entonces, por eso es que ellos estaban ahí. Y hemos escuchado de algunas personas que están bajo una autoridad comunista y el régimen comunista se instaura en un país, y entonces comisionan ciertas personas en una urbanización, en una calle, en un sector, en una cuadra, y aquellos eran del régimen tal. Y entonces perseguían a las personas, las encerraban, las encarcelaban, las mataban, las privaban de libertad, quitaban, expropiaban sus bienes. Y imagínense, ellos estaban en algo peor que eso, ¿verdad? Y entonces Pedro les dice: echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y hermanos míos, era algo que ellos tenían que vivir en carne propia. Como ahora, hermanos, estamos viviendo esta situación en carne propia. Pero démosle gracias a Dios, hermanos míos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si usted en esta tarde, noche, hermanos, se siente desprotegido, no está desprotegido. Dios cuida de usted. Dios cuida de usted donde usted esté, hermanos. Y recuerde, el enemigo va a tratar de hacer que usted observe y vea lo que usted no tiene. Pero vea a una lista, hermanos, colóquela en la refrigeradora, colóquela en su habitación, colóquela en el baño, de todas las cosas que usted y yo tenemos. Techo. Lo primero la salvación, ¿verdad? Pero techo, tiene algo que comer, tiene empleo, pero que usted dice, bueno, pero lo tiene. Hay 521,000 personas, según los datos del Ministerio del Trabajo, que no tienen empleo, hermanos. Imagínense. No tienen una fuente para tener su alimentación, el sustento de sus seres queridos, de él mismo, de ellos mismos. Imagínense, hermanos, es bastante difícil. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos que tratar de quitar la ansiedad de nosotros, porque la ansiedad, hermanos míos, nos va a hacer y destrozar nuestra fe. Si nosotros no tenemos cuidado, va a destrozar nuestra fe y va a destrozar nuestra salud y va a afectarnos grandemente en todas las áreas, pero sobre todo, hermanos, en nuestra fe. El problema es real, lo que estamos viviendo es real. Se está viviendo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. El mismo escritor Pedro dice que todos los padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en nuestros hermanos. Pero, hermano mío, recuerde, y usted y yo, dice la Biblia, que el Señor tiene cuidado de nosotros.
Él tiene cuidado. Él nunca, hermano mío, va a dejarnos, nunca. Entonces nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Es algo que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer todos los días. A veces nos ponemos ansiosos. Es que tengo que pagar esto. Claro, a mí me pasa, a usted. Pero hermano, recuerde, hermanos míos, y si usted tiene alguna otra fuente de ingreso y todo, y tal vez ya no puede ahorita, hermanos, hay que depender y confiar en Dios. Hay que echar toda esa ansiedad sobre nuestro Señor. Dios tiene un cuidado especial para cada uno de nosotros, hermanos míos. Dios nos cuida. Dios nunca nos va a dejar solos. Y hermano mío, yo quiero que usted vaya un momentito, por favor, al libro de Filipenses capítulo 4. Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 4 y vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Vaya conmigo y leámoslo, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Al mismo tiempo, hermanos míos, es que tenemos que llegar, orar a Dios, echar nuestra petición a Dios y decirle, ya sea en el área de la salud. Dios ha operado milagros en nuestra iglesia y usted sabe que ha sido así por medio de ¿qué? De la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios ha operado milagros en el área laboral, en el área matrimonial, en el área de la familia, en otras áreas que usted y yo hemos solicitado a Dios, y al mismo tiempo decir gracias Dios porque yo sé que usted está conmigo. El cuidado especial de Dios está ahí, hermano mío. Dios cuida a sus hijos, siempre está ahí, hermanos, siempre está dispuesto, y Dios cuida con mucho esmero y usa a cualquier persona o institución para ayudarnos. Recuerda usted, hermano mío, y ponemos el ejemplo claro de José. Usted recuerda la vida de José, hermanos. Usted sabe cómo era José. Era un hombre apegado a Dios y todo. Y usted y yo sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Fue llevado prisionero injustamente, y llegó a la casa de Potifar. ¿Y quién? Dios tocó el corazón de Potifar. ¿Para qué? Para que cuidara a quién, a José. Después usted y yo sabemos muy bien lo que pasó, ¿verdad? Fue llevado, acusado injustamente, nada más y nada menos, a la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos míos? Dentro de la cárcel, Dios tocó el corazón del carcelero, y ese carcelero cuidó de José. Hermanos, Dios va a utilizar cualquier persona, situación o quien sea, lo que sea, para cuidar de usted y de mi persona, hermanos míos. Así es que nosotros no podemos olvidar esas cosas, hermanos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios está ahí y suple cada una de nuestras necesidades. Hay veces perdemos el sueño, perdemos todo. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Salmos capítulo 3. Salmo capítulo 3. A veces la ansiedad hace que usted y yo perdamos completamente el sueño, nos da insomnio, no podemos dormir, nos levantamos en la madrugada, estamos ahí ansiosos, nos levantamos, vamos al sofá, caminamos y llegamos y estamos ahí transitando a altas horas de la noche, y tal vez las demás personas de su familia están durmiendo y usted se siente ansioso. Recuerde bien, hermanos, ahora que vamos a leer este pasaje, hermano mío, en esta situación David estaba siendo, escuche bien, hermanos, estaba siendo perseguido por su propio hijo, Absalón. Absalón quería quitarle la vida. Ya le había quitado el reino a David, le dio un golpe de estado, lo había derrocado, y a pesar de eso lo persigue para quitarle la vida. Y vea lo que dice David aquí a pesar de esa situación. Salmo capítulo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí,
y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dios estaba sustentándolo a pesar de todo. Yo no sé qué es lo que le pasa a usted, tal vez, hermanos míos. Cada uno tiene sus luchas, sus crisis, sus momentos difíciles en cualquier área, sea en el área de depresión, el estrés, sea laboral, sea de salud, sea de maltrato físico que ha callado tal vez por años, abusos físicos, sexual, lo que sea, hermanos míos. Pero recuerde, hermanos, Dios cuida de usted. Dios usa personas siempre como usó con José. Y entonces, hermanos, usted puede notar ahí cómo, dice David, estaba siendo perseguido. Y no estaba siendo perseguido, hermanos míos, para solamente tal vez en el área laboral por quitar el puesto. Ya le habían quitado el puesto, pero querían quitarle la vida. ¿Me explico, hermanos? Entonces usted puede notar la vida ahí de David. Estaba asediada. Imagínese cuánta angustia podría estar guardando, cuánto tiempo de migraña, cuánto tiempo de ese sudor excesivo, suda frío. Comienza a darle ese tiempo de dolor de cabeza. Siente usted que su presión sube, siente usted también, y comienza a brotar su cuerpo. ¿Me explico, hermanos? Entonces uno puede notar esas cosas, pero David dice que se dio cuenta que Dios estaba con él. Dios tiene cuidado. Dios tuvo cuidado de David. Dios va a defenderle a usted en el área donde usted se encuentre, hermanos. Dios está ahí, y lo importante es que usted y yo podamos echar sobre el Señor esa carga que usted y yo estamos experimentando, teniendo, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, lo ocupamos. Vea lo que dice también ahí mismo en el libro de Salmos. También es otra oración de David. Salmo capítulo 55. Vaya conmigo, Salmo 55, y vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, ve ahí como David le dice a mi persona, a su persona y a todas las personas que tienen la oportunidad de leer esta porción de las Escrituras, que hay que tirar, depositar todas aquellas cargas, expulsarlas de nuestra vida y depositarlas en el Señor. Pero eso sí, hermanos, usted tiene y yo tengo que depositarlas en el Señor. No tenemos que decir, bueno, yo quiero hacerlo, pero no lo hacemos, hermanos. Eso es algo que todos tenemos que hacerlo, sea cual sea. Hay veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Hay veces nosotros queremos ayudarle a Dios en X situación. No, hermanos, Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es que usted eche su carga sobre el Señor y confíe en Él y dependa en Él, como el canto que escuchamos ahora. Dios está obrando, Dios está trabajando. Es en el tiempo del Señor, no es en mi tiempo. Y vea lo que dice ahí: y Él te sustentará. Él no dejó caído a David. ¿Recuerda usted cuando lo persiguió su propio hijo Absalón? Ya le había quitado el reino. Se burló de él y hizo tantas cosas que se hizo abominable a su propio padre. Pero a pesar de eso, David no quiere hacerle daño a su propio hijo. Y a pesar de eso, hermanos míos, Dios restaura, tiene cuidado a David y lo vuelve a poner en su reino. Él tiene cuidado, Él va a cuidar su trabajo, Él va a cuidar su situación, Él va a cuidar su despensa, Él va a cuidar su salud, Él va a cuidar de sus hijos, pequeños, grandes, Él va a cuidar de sus estudios, Él va a cuidar de su familia, hermanos. Así es que usted y yo lo que tenemos que hacer es echar, y le voy a mostrar un ejemplo claro de esto. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 19. Segunda de Reyes capítulo 19. Vaya conmigo ahí. Y usted y yo podemos ver aquí una historia bastante difícil. Una historia, hermanos míos, que pudo no solamente encauzarse para mal, ¿verdad? Sino que
este hombre se dio cuenta que él no podía, aunque tenía un ejército, aunque tenía soldados, él se dio cuenta que era mayor y más grande el otro rey. Pero eso, hermanos míos, no tiene que hacernos a nosotros sentirnos empequeñecidos. Más bien usted y yo lo que tenemos que hacer es recordar que tenemos un Dios más grande que todos los otros, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, Segunda de Reyes, capítulo 19, vea lo que dice ahí. Segunda de Reyes 19. Dice así la palabra de Dios: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Vea la situación, hermanos míos, que él está describiendo. Era una situación bastante crítica, difícil. Era una situación que el pueblo de Dios estaba enfrentando. Sennacherib venía a invadir Judá, venía para destruir, para tomar posesión del pueblo de Dios y tomar todo lo más preciado, tomar a sus hijos, a las familias como esclavos, esclavizarlas. Y vea la situación, hermanos míos, cómo estaba. Era una situación devastadora. Era una situación, hermanos míos, que cualquier persona hubiera entrado en esa ansiedad y ese efecto, hermanos míos. Imagínense, deprimidos, el corazón, todo, hermanos, todo estaba ahí. Era para que en ese momento Ezequías, que era el rey, estuviera completamente devastado. Pero Ezequías llega y dice y piensa, ¿verdad? Imagínense, todos los demás estaban pensando en esa situación, todo el pueblo estaba pensando en esa situación. Y yo quiero que usted note, hermanos míos, porque eso es lo que sucede cuando el enemigo trata de hacer que usted y yo tengamos temor, entremos en ansiedad. Y él puede hacer muchas cosas, hermanos. Los enemigos suyos, míos, la salud, lo que sea, son fuertes, pero mayor que ellos es su Dios, mi Dios. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta eso, hermano mío. Muchas veces nosotros olvidamos todas esas cosas porque nos enfocamos en lo que no tenemos. Y comenzamos nosotros a ver lo que no tenemos y no sabemos que tenemos un gran Dios. Por eso le pido el favor, hermanos, haga usted una lista. Haga usted una lista de todo lo que las bendiciones de Dios que usted y yo tenemos. Haga una lista, hermano mío, de las cosas que tiene ahorita en la actualidad. Techo, abrigo, como dice la Biblia en Hebreos 13. Tiene alimento. Tiene para pagar luz, agua y esas otras cosas. Y Dios utiliza ciertas cosas, personas para cuidar de usted, hermano mío. Imagínese, entonces, y vea la situación, ya usted vio la situación ahí. Y entonces aquí el enemigo comienza a decirle lo siguiente. Vaya conmigo, hermanos míos, ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 19. Dice que el enemigo comienza a decirle, y que de los dioses de los egipcios, y que de los otros dioses que no pudieron detener a Sennacherib, que vino y destruyó todo, saqueó a todo Egipto, saqueó a todos los otros pueblos, tomó posesión de todas esas ciudades. Y yo voy a hacer lo mismo con usted, hermanos. Recuerde, y si usted lee el pasaje, no tenemos el tiempo suficiente, yo le insto para que lea todo el pasaje y usted se dé cuenta de cómo tratan el enemigo siempre de involucrar miedo en la vida nuestra, que estemos ansiosos. Y entonces vea y nos muestra un ejemplo de lo que dice en Egipto, de lo que dice en
otras ciudades. Hermanos, yo no estoy diciendo que no pasó eso, que no hay devastación, que no hay hambre en ciertos países, en ciertas partes de nuestro país, que no hay personas que han perdido su trabajo. Pero ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo, hermanos? Dios nos ha cuidado, amén, hermanos. Dios nos ha cuidado, hermanos míos, y usa personas para cuidarnos, hermanos. Usa instituciones. Alguien llega y habla por usted, y entonces sabe que usted tiene una necesidad y toma y da eso, y le da su alimentación, el sustento que usted necesita, hermanos míos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, hermanos míos, y Dios está ahí siempre a la par. Y vea lo que hace en este momento Ezequías, cuando el Rabsacés le dice, le pone la ilustración de todo lo que han hecho ellos, y jactándose de cómo habían pisoteado a los demás, habían destruido los otros ejércitos, y nosotros vamos a hacerle igual a ustedes. ¿En quién se apoya usted? Hermanos míos, recuerde usted las palabras de aquel jovencito que no era soldado, que no era una persona entrenada, que no era una persona capaz de enfrentar y ni siquiera podía andar con su armadura, con una armadura que era prestada, por cierto. Hermanos míos, ¿recuerda usted eso? Esa historia auténtica, veraz, que algún día usted y yo estaremos con David en el cielo, y usted podrá ver y escuchar de él mismo. Y él dijo: usted viene a mí con espada y lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? El gigante cayó, hermanos. David era un joven de menuda apariencia, ni siquiera tenía el tamaño descomunal que tenía Goliat. Imagínense, hermanos, y él logró eso por medio de Dios. Y vea lo que dice aquí, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 19, y vemos el verso 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Verso 16: inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Claro, ¿verdad? Él sabía que habían destruido las naciones y todo, pero la nación de Dios estaba ahí, el pueblo de Dios estaba ahí, y el que los cuidaba no era algo que estaba fijo, era el Dios eterno, el Dios todopoderoso, nuestro Dios, su Dios. Usted que nos observa, Dios, el Dios eterno estaba ahí. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Nada menos y nada más que Ezequías echando toda su ansiedad sobre el Señor. Imagínese observando un ejército numeroso, escuchando, viendo las noticias de sus días, de todo lo que había sucedido a los demás pueblos que se habían enfrentado a los reyes de Asiria. Imagínese. ¿No es cierto que usted y yo podemos estar escuchando todo lo que está aconteciendo alrededor en el mundo, en nuestro país? Que usted y yo estamos escuchando, viendo las noticias, leyendo las noticias, hermanos, en cada momento, que no son tan favorables, que más bien son desfavorables. Y usted y yo podemos estar observando eso, hermanos. Y todo eso es cierto, hermanos míos. Pero recuerde a quién usted y yo tenemos. Al Dios que creó los cielos, como dijo él mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el creador de todo el universo. Él estaba ahí con nosotros y está con ellos también, hermanos. Y entonces usted nota ahí cómo la historia refleja todo eso, lo que iba y estaba aconteciendo, hermanos míos. Y Dios siempre, nunca se nos olvide, Dios pelea por nosotros, hermanos. Estaba rodeado
estaba completamente, hermanos míos, cercado, pero él echó toda su ansiedad sobre el Señor. Y eso es lo que nos toca a nosotros, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. No es decirle, Señor, pero y volver, no, decirle, Dios, me cuesta a mí echar todo esto, todo lo que estoy pasando, lo que usted está viviendo en su mente, en su corazón, lo que está viviendo a diario, por años, meses, no sé, lo que sea. Y usted viene y dice, aquí lo deposito en las manos de mi Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Y vea la respuesta, hermanos míos, de Dios ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 34 y 35. ¿Está bien? Segunda de Reyes 19, 34 y 35. Dice así la palabra de Dios: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Imagínense, hermanos, el ángel de Dios los defendió, los cuidó, los protegió. ¿Por qué? Porque Ezequías echó toda su ansiedad, todo. Él estaba completamente, hermanos míos, recuerde, hermanos, todas las noticias eran contrarias, todas las noticias estaban a favor del enemigo. Todo puede ser igual, hermanos. Puede ser que todo esté a favor de su enemigo, de la circunstancia, de la situación que usted está viendo, atravesando, o que viene, o que usted ve que viene. Es más numerosa. Pero recuerde, hermanos, quién está al lado suyo, detrás suyo, quién le está sosteniendo, quién le está cargando. El Dios eterno. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jehová va a pelear por nosotros. Imagínense, hermanos, completamente más numerosos. Él estaba en una gran desventaja en todos los sentidos, numérica, de armamento, de todo. Pero Dios estaba con ellos. Y como dice también aquel precioso salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es todo. Tenemos que aprender a confiar, a depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Él está obrando en mi vida, en su vida, hermanos míos. Así es que imagínense todo lo que hizo con su pueblo. Se levantó, quitó a todos esos asirios que venían, que se jactaban, que se reían, que estaban tratando de infundir más miedo, se burlaban, menospreciaban. Eso puede estar pasando, hermanos, pero recuerde, hermanos míos, su Dios, mi Dios está con nosotros. Hay que echar todo. Ezequías echó toda su ansiedad, todo. Yo me imagino que la corte, los asesores de él le dijeron: aquí la única opción es Dios. Y hermanos, es la mejor opción. Desde el puro principio, desde el pura mitad de la circunstancia o al puro final de todo, Dios siempre es la mejor opción. Pero mejor es tenerlo desde primero, hermanos, no en medio o atrás. Jehová vaya con nosotros, como Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, en Éxodo 33:15, no me saques de aquí. Hermanos, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Es la única manera para poder derrotar todo lo que estamos pasando. Y hago hincapié, hermanos, le insto, le invito, en el nombre del Señor Jesucristo, haga una lista de las cosas que Dios le ha dado. En el pasado, en el presente y ahorita en la actualidad. Haga una lista
y diga usted, en este momento que estamos viviendo, en este momento que estamos, que todas las noticias son contrarias, en este momento que todas las noticias en realidad no son favorables a mi persona o a nuestro país, etcétera. Haga una lista. Número 1, techo. Número 2, alimentación. Vea la alimentación. Número 3, trabajo, fuente de ingreso. Ropa, zapatos y otras cosas más. Haga la lista. Perdón, hagamos la lista. ¿Sabe, hermanos? A veces uno puede volver a ver la despensa, puede volver a ver el aceite, puede volver a ver la harina, el arroz, todo eso, las pastas, para aquellos que les gustan las pastas, etcétera. Y usted puede pensar, uy, pero Dios tiene cuidado. Lo ha hecho conmigo esta semana. La otra semana, lo ha hecho con usted esta semana, la otra semana, y ahí va. ¿Por qué, hermanos? Dios usa personas con grandes corazones para cuidar de usted. Y aún, hermanos, eso es lo que hace Dios, siempre. Dios pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hermanos míos, no olvidemos. Haga esa lista, hermanos. En este momento, ¿tiene trabajo? ¿Tiene estudio? Incluya el estudio. ¿Está estudiando en la actualidad? ¿Cómo hace para estudio? Y usted dirá, bueno, es en el INA. ¿Cuántas personas quisieron entrar al INA? Y estaban en fila. Y usted entró y hay otras personas que no entraron. Ponga el INA. Ponga cualquier otro curso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene cuidado de usted y de mi persona. A veces hemos pensado, alguien me dijo, y doy gracias a Dios por el gran corazón y la generosidad de una hermana. Me preguntó, pastor, yo he pensado darle algo a su esposa para el Día de las Madres. ¿Qué necesita? Imagínense, hermanos, Dios tiene cuidado. Dios bendiga a la hermana, a la familia y todo por esa generosidad. Hermanos míos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida. Le invito, haga la lista. Comparta la lista en el chat. O diga algo en el chat. Diga, Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos míos, el Señor es bueno y para siempre su gran misericordia. No podemos nosotros nunca, hermanos míos, olvidar que Dios está ahí. Dios va a utilizar cualquier persona, institución para cuidar de usted. Y haga usted y hago yo como Ezequías. Deposite la ansiedad que le tiene cargado, su estrés, su preocupación, su desánimo, échelo sobre el Señor. Su lucha de años interna, échela sobre el Señor. Échesela a Dios y entréguesela completamente como hizo Ezequías. Ezequías no llegó y dijo, bueno, Señor, oró, pero vamos a ir a pelear. No, él confió, él oró y dejó que Dios actuara. Dejemos que Dios actúe. Aprendamos como aprendimos a caminar, como aprendimos a ver las cosas, a ver las situaciones. Hagamos eso, hermanos, usted y yo. Dios hará. Y ponga todas esas otras bendiciones que ha recibido como persona. Yo voy a hacerlo. Yo voy a anotar esas cosas. Recuerde, hermanos, 521,000 personas. Un 24% de nuestra población está sin empleo.
Imagínense. ¿Está bien, hermanos? Y con esto, hermanos míos, es para que usted y yo sepamos, Él nos cuida. Vamos a orar y finalizar en esta tarde noche. Y antes de finalizar, hermanos, me gustaría volver un momentito a 1 de Pedro capítulo 5 verso 7. Vea lo que dice ahí, 1 de Pedro capítulo 5 verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Porque Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida con esmero, nos protege y provee siempre. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos? Y ya sea en este tiempo de oración, deposite usted toda su ansiedad, todo, sobre Él, sobre nuestro Dios. ¿Está bien, hermanos? Acompáñenme, por favor, y le invito para que oremos y le digamos a Dios, Él va a sustentarnos siempre, hermanos. Amén. Nunca nos olvidemos, no importa lo que usted observe, cómo se note el panorama, cómo se note la situación. Usted tiene y yo tengo un Dios más grande que cualquier situación. Amén. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor. Quiero poner la vida mía, mis hermanos, de todos los que nos observan, Señor, para que toda aquella situación que hemos vivido en nuestras vidas, por días, meses, años, semanas, Dios, las traigamos a usted, la depositemos en usted y nos despreocupemos, como Ezequías hizo, Dios. Oró, puso todo lo que, la carga que él sentía, la ansiedad que él tenía, la puso en usted y se despreocupó. Y Dios hizo, Dios guardó y cuidó a su pueblo, como cuidó a José, como cuidó a su pueblo en Egipto, como lo siguió cuidando en el transcurso y lo sigue cuidando en la actualidad y nos cuida a nosotros. Señor, en tus manos nos depositamos y ponemos esta carga, y usted conoce mi carga, conoce la carga de mis hermanos, en tus manos. Ayúdanos, Dios, a desprendernos de ella, a comprender y entender que no podemos, que no hemos podido. Por más que le hemos cargado, por más que hemos intentado, no hemos podido. Ayuda a entendernos que solo usted puede alivianar, quitar completamente la carga que tenemos. Señor, en tu mano nos depositamos. Y como decía el pasaje ahí, hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Depositamos esa carga, cualquiera que sea, en nuestras emociones, en nuestra vida cotidiana, todo, Señor. Y bendito seas, porque sabemos en quién hemos creído. En el nombre que sobre todo nombre, oro por esa situación de nuestra vida, de todas las vidas. Amén. Muy bien, hermanos. No se olvide, el miércoles, si Dios lo permite, continuamos estudiando una fe valiente. Y no se olvide, hermanos, las peticiones, las oraciones por cada uno de nosotros. ¿Está bien? No se olvide orar por nuestro país, todo. Espero en Dios que los bendiga, los guarde y los proteja. Que pasen una feliz tarde, noche. Que Dios los guarde grandemente. Muchísimas gracias. Buenas noches.